Se está grabando la llamada. Hola, bienvenidos a este episodio donde abordaremos un tema que a veces parece desapercibido en la formación médica, pero que es clave para comprender a profundidad el contexto en el que se desarrolla la salud, la sociología. Hoy exploraremos cómo los factores sociales, culturales, económicos y estructurales influyen directamente en la salud de los individuos y las comunidades. Para eso tenemos aquí la presencia del doctor Tobar. No sé si se pudiese presentar para esta actividad que tenemos como estudiantes de medicina. Muy buenas tardes, yo soy el doctor Héctor Alejandro Tobar Romero, especialista en medicina familiar. Actualmente laboro como médico familiar en la unidad de medicina familiar número 39, como coordinador médico en Iztecali, Tecate, y pues soy docente en la materia de propedéutica médica e introducción a la práctica clínica en UABC. Muy bien, doctor, muy amable. Aprovechando su presencia, me gustaría, bueno, a mí, a mis compañeros, saber un poco qué es lo que lo motivó a usted a estudiar medicina cuando tomó este camino profesional, cómo le ha ido desde que egresó. Bueno, ha sido un camino bastante arduo en el cual pues no ha sido a lo mejor bueno, yo creo que como cualquier carrera tiene sus dificultades, en cambio esta pues tiene un poco más de sacrificios en los que se involucra uno, involucra casa, amigo, familia, en cuestiones al principio cuando se está estudiando la parte básica, ya cuando te egresas, pues tiene sus siguientes dificultades, ¿no? El continuar, el buscar un empleo adecuado, que se adecue a tu perfil, a lo que te guste. En cuestión a su pregunta con respecto a qué me motivó a, a estudiar medicina como tal, eh, creo yo que desde mi parte de bachillerato, yo iba con el perfil sobre ciencias de la salud, tanto que inicié estudiando, bueno, una técnica en análisis clínicos. De ahí, pues obviamente tenía rotaciones en hospitales durante mi servicio social, donde empecé a ver la dinámica de los médicos y las distintas actividades o desempeños que ellos tenían, sin involucrarme tanto porque al final de cuentas yo tenía otro perfil en ese momento, pero empecé a ver que me gustaba la dinámica que se tenía con la atención médico-paciente, en la parte médico-diagnóstica y pues más o menos eso fue lo que me fue orientando a qué me gustaba. Realmente al momento de elegir mi, mi carrera tenía, siendo sincero, dos, dos puntos y que eran prácticamente polos opuestos, que al final de cuentas, que era, que yo tenía el interés por gastronomía y medicina. Medicina, al final de cuentas decidí seguir ese camino de medicina por el hecho de que, bueno, vi que la otra carrera es parte más administrativa, aparte, pues tienes que valorar, ¿te gusta cocinar o te gusta involucrarte en el mundo de lo que viene siendo eso? Entonces realmente me gustaba cocinar, que era muy diferente a lo que viene ese perfil, pero lo que me apasionaba a lo mejor un poco más era las ciencias de la salud y podía dedicar horas sin con felicidad, con motivos, tratando de conocer cosas nuevas. Pues yo creo que eso fue más que nada en sí lo que me orientó. También tuve una experiencia que creo que al principio de conocerlos a ustedes lo conocí, se los comenté de durante mi servicio social, tuve una experiencia donde una médico, desconozco a esta altura si era médico interno o médico pasante o un residente,
en el hospital se portó de una manera muy poco condescendiente con el paciente que estaba enfrente a él. Y en algún momento también dije, bueno, me gusta eso. Si yo fuera o si en algún momento de mi vida me orientara por estudiar medicina, jamás sería como esa persona, que es una persona que no muestra interés, ni siquiera un poco de empatía por la situación de una persona, que esa es la perspectiva de o el perfil que debe tener el médico en general, cualquier médico, no digo nada más un médico general, un médico especialista, todos. No sé si respondo toda tu pregunta con eso. Sí, doctor, muy amable. Proseguimos a lo siguiente. Tocando el tema de que usted contó su experiencia con ese médico que trató, digamos, no de una forma adecuada al paciente, ¿usted qué consideraría que es lo que más le gusta y, y pues también algo que es más difícil en su trabajo? ¿Me repites al principio? Se cortó un poquito, doctor. Disculpe. Ajá. Tomando en cuenta esa experiencia que tuvo, ¿qué es lo que más le gusta y lo más difícil de su trabajo? Tal vez en un sentido social o que usted vea en su ámbito laboral que le guste y otro que pues sea más difícil. Bueno, cosas que me gusta de mi trabajo son varias. Uno, el poder tener la capacidad diagnóstica, no puedo decir que en todos los diagnósticos, pero la orientación diagnóstica para poder identificar distintos procesos patológicos es una de las cosas que me apasiona y me reta día con día para hacer un diagnóstico preciso. Saber también diferenciar cuáles son mis posibles diagnósticos e ir enfocando el motivo de consulta del paciente por un camino que nos oriente a un diagnóstico certero y oportuno para el paciente, dependiendo cuál sea la patología. Otra de las cosas que me apasiona, pues la interacción médico-paciente, la capacidad que tenemos para identificar ciertos patrones o factores dentro de los mismos pacientes. Obviamente, hablando como medicina general, en la parte de la especialidad, pues ya tiene otro enfoque como tal. Vemos al paciente en un enfoque biopsicosocial, no nomás como una patología, sino como esa patología afecta en su manera biológica, psicológica y de manera social, y cómo esa, yo como médico familiar, cómo esa patología o cómo esa carga que trae el paciente no nomás lo afecta a él, sino cómo afecta a la función de la familia como tal. Es un poco complicado, de las cosas que me complican en mi día a día. Uno es, pues yo trabajo para instituciones. Ahorita no ejerzo la práctica privada, pero para trabajar para una institución es muy poco el tiempo que nos otorgan para valorar al paciente, en el cual no nomás es escucharlo, su motivo de consulta, porque realmente no es una maquila de, dame esto, dame lo otro. Es verlo, escucharlo, poner interés. Esa es la primera parte en lo que él te trata de transmitir. Posteriormente, eh, ir enfocando la entrevista médica para que nos dé la información adecuada para el padecimiento actual y al final de cuentas integrar un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico definitivo y dar un tratamiento adecuado. Las limitantes de eso es que a veces con 15 minutos que tenemos entre paciente y paciente, casi en 5 minutos te toma hacer las recetas médicas, firmarlas, separarlas, entregárselas al paciente. Otra, que el paciente va entrando, si es una embarazada, tienes que enfocar tu. Obviamente yo atiendo embarazadas, niños, adultos mayores, enfermedades crónicas, adolescentes. Entonces yo tengo en mi punto mis limitantes en el hecho de que a veces tienes que poner un poquito más de empeño o le sacrificas un poquito de tiempo a otro paciente para poderlo enfocar en el paciente. Yo creo que la limitante más que nada es el tiempo y pues el estrés que genera eso. Otra de las cosas que me dificultan un poco mi profesión no es
a lo mejor tú tienes el conocimiento de cómo manejar al paciente adecuadamente. Sin embargo, bajo las instituciones y pues hay otros regímenes en los que te vas a involucrar y vas a tienes limitantes a lo mejor en ciertos medicamentos, a lo mejor hay un medicamento mejor que pudiera usar el paciente, pero pues obviamente te tienes que adecuar a los que maneja la institución, a los cuadros básicos que maneja tu institución. Otro, la falta de los medicamentos, la falta de acceso a estudios especializados o las limitantes que se te van poniendo durante el camino. Pero creo que es en general lo que me gusta y lo que no me gusta tanto de mi especialidad. Y en cuestiones de la experiencia que tuve con la médico en aquella ocasión, creo que desde que yo ya estoy ejerciendo como médico, me lo he propuesto y lo he tratado de cumplir y lo he cumplido en el hecho de que nunca voy a ser como esa persona que no muestra interés en el paciente y siempre tratar de ponerme en el lugar del paciente que está, porque en algún momento también nos toca como seres humanos estar del otro lado. Y pues obviamente sí es un poco frustrante el que tú quieras explicar algo, no te den el tiempo o no te den la atención que tú requieres. Sí, yo realmente también opino que en caso de los médicos, pues un aspecto muy importante sí es la empatía, ¿no? Exacto. Usted en su experiencia como ya médico, ¿cuál cree que son los errores más comunes que cometen las personas en su salud o que puede llegar a afectar su salud? Híjole, pues son varios. Eh, pero eh, dentro de los principales que yo considero, uno, el no acudir a tiempo a una atención oportuna, ya que los pacientes empiezan a normalizar sus síntomas o empiezan a ser parte de su vida. Entonces, como ya lo normalizan, no necesariamente acuden a una valoración adecuada. La otra es que si tienes un paciente con una enfermedad crónica en la cual no le genere molestia, dolor, el paciente, yo me siento bien. Entonces a veces suspenden tratamientos, no dan el seguimiento adecuado y cuando ya empiezan las complicaciones de la enfermedad, acuden y dicen, es que usted nunca me dijo esto, es que nunca me dijo lo otro. Y le digo, pues a lo mejor por los tiempos no te da el tiempo de explicar el contexto de todo, pero tú sabes que las enfermedades crónicas te pueden llevar a complicaciones. Eh, Otra de las cosas que tenemos en nuestro país como tal, la automedicación en general, dejando a un lado los antibióticos, porque ese es otro tema que se tiene que tratar, la automedicación en general de que, me duele algo rápido, te tomas, o sea, a veces enmascara uno, por ejemplo, el niño trae un dolor abdominal, dale un paracetamol para que se le quite, a lo mejor y sí le vas a quitar la molestia, pero a lo mejor estás enmascarando un cuadro apenicular que al rato se puede complicar y complicar o comprometer la vida del paciente, tanto niño como adulto, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos. La otra que está y no es tanto a lo mejor de automedicación, es el hecho de que se prescribe de manera eh, irracional los antibióticos, tanto por el personal médico como por la automedicación de pacientes que guardan medicamentos o tienen acceso a conseguir antibióticos en algún lado, causando pues complicaciones de resistencia bacteriana. De hecho, es un tema de preocupación mundial que ya lo está manejando la OMS porque se espera que en un periodo no muy largo, que estamos hablando de 2030, 5 años más, prácticamente la causa número uno a nivel mundial de muertes ya no va a ser ni la diabetes, ni la hipertensión, ni el cáncer. Van a ser la resistencia de las bacterias que no vamos a tener con qué combatirlas. Em, Otra de las cosas y que eh, considero yo que son de los errores más comunes que cometemos es que como personas, y no lo sé si nomás en nuestro país,
sino vamos al doctor cuando nos sentimos mal. Acudimos a una atención médica cuando nos sentimos mal y no como un chequeo de rutina. Por lo menos deberíamos tener un chequeo anual, todos, desde la infancia hasta la hasta la edad adulto mayor. Entonces, tomarlo como una conciencia y una responsabilidad, así como las mujeres toman cada año su chequeo de citología cervical o de mastografía como tamizaje, pues también tener la conciencia de una vez al año acudir con el médico, con laboratorios para que valoren cómo está cómo estamos funcionando nuestro metabolismo, nuestra función. ¿Qué más? El postergar los chequeos o la falta de interés en la persona y sobre todo sobre la medicina preventiva. La medicina preventiva hoy en día debería ser la medicina número uno en la que debemos estar enfocados. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo hoy en día? Enfocamos nuestra atención a tratar enfermedades, no a prevenirlas. Yo creo que se gasta mucho más dinero en el aporte de que se da para la atención de enfermedades que el dinero que se invierte en en la prevención, y eso pues sería pues la base principal o la raíz principal de donde nos tenemos que sustentar para evitar complicaciones a futuro. Creo que son de las cosas principales en las que son los errores a lo mejor un poco más comunes que comete el paciente. Cometemos, me incluyo también. Bueno, muchas gracias por su respuesta, doctor. Ujú. Ahora, pues, con eso de que mencionó de los pacientes que se automedican y todo eso, que viene siendo pues un problema de salud, ¿no? Ujú. ¿Usted cómo considera la situación del sistema de salud de nuestro país actualmente? Híjole, a lo mejor me comprometo mucho al hablar del sistema de salud de nuestro país actualmente. Eh, es un tema delicado y un poco controversial y complicado hablarlo. Eh, Tenemos un sistema realmente deficiente. Eh, eh, no nos damos abasto con la cantidad de personas, pacientes, medicamentos. Se hace con lo que se puede, con lo que tenemos. Digo, a lo mejor estamos mejor que muchos otros países, ¿no? Pero para la clase de nivel socioeconómico que tiene nuestro país, considero que estamos un poquito, y se sabe que es un poco deficiente el sistema de salud. Donde hay mayor refuerzo o mayor apoyo es en los sistemas de salud que están como eh, apoyados por otras aportaciones. Sin embargo, el sistema de salud nacional, generalizándolo, em, tiene muchas áreas de oportunidad en las que se podrían incidir o hacer buenos cambios o cambios necesarios para que esto mejorara. Otra de las cosas que debemos de considerar en esa parte es que aunque por constitucionalmente tengamos derecho a la salud, a un sistema de salud, también tenemos que aportar, poner de nuestra parte para el hecho de mejorar y viene aquí otra vez el hincapié en la medicina preventiva para evitar enfermedades o reducir la prevalencia de ciertas enfermedades, mejorar eh, cambios pequeños que pudieran hacer grandes mejoras en un futuro. Ya se ha visto algunos otros cambios. Creo que ahorita hay una propuesta y ya tiene tiempo que se una propuesta de mejorar la alimentación en las escuelas en los niños. Pero ¿de qué nos sirve que la escuela tenga un control de que no venden dulces, no venden papitas o botanas así, cuando el niño va a salir de su casa y en su casa lo van a comprar o se lo van a... Debería haber una ley que legisle
qué tipo de alimentos se van a vender, cómo se van a vender, a quiénes se les va a vender, así como existen legislaciones para la venta y uso de bebidas alcohólicas, de tabaco, pues también debería haber algunas, considero yo, para limitar la ingesta de azúcares simples, grasas saturadas, no sé, tratar de mejorar la alimentación. Claro que aquí está involucrado mucho la industria y donde pagan grandes multas y que pagan, hacen grandes aportaciones en las cuales pues hacen que esto nomás se, se vea desde una perspectiva, ok, lo vamos a prohibir, pero bueno, por fuera sí lo puedes vender, ¿ok? Entonces, eso es en cuestión de la alimentación. La promoción de actividad física, ejercicio, actividades en las escuelas, cada día, uh, esto debe de ser desde la infancia. Si tú lo que siembras hoy, lo vas a cosechar el día de mañana. Entonces, es muy difícil cambiarle ya la mentalidad a un adulto. Puedes incidir, no digo que, que es imposible, pero ya, ya tiene se arraiga a creencias, culturas, eh, favoritismos, no sé, lo que ellos deseen hacer o lo que ellos consideren que es prudente hacer. En cambio, si tú incides desde la infancia cómo debe de ser, explicar qué son cosas beneficiosas y empezar a aportarlo, pues obviamente vas generando una cultura de conciencia desde la infancia. Entonces, vas concientizando desde antes. Esa es una de las cosas que debemos hacer. Y en cuestión del sistema de salud, pues, volviendo al tema, siento que está bastante deficiente en todos los sentidos. En falta de personal, falta de medicamentos, falta de estudios especializados. Y eso, ya sea por una mala administración o por una escasez de estos mismos también, o una eh, sobrenecesidad de estos que hacen que escaseen también. Muchas gracias por su respuesta. Y sí, es bien cierto que a lo mejor, digamos, pasa de boca en boca, ¿no? Eso de que, fui al hospital, digamos, alguno, ¿no? Ya no tenían insumos o no tenían este medicamento y así, entonces, digamos que en la comunidad tiene la fama el sistema de salud, pues que es un poco o incluso algo, pues, deficiente, ¿no? En nuestro país. Ujú. Y pues aparte de lo que ya mencionó, como eso de la falta de insumos o las costumbres que ya tienen pues las personas o los pacientes, como mencionó al principio que van como normalizando sus síntomas, ¿qué desafíos enfrenta pues del diario, ¿no? Al atender pacientes? ¿Qué desafíos? Híjole, con mi paciente enfrente, ¿qué desafío? En general. Mm, Uno, a veces es complicado que sepan expresar sus síntomas, signos y síntomas. No lo digo en un lenguaje médico o un lenguaje coloquial. Me refiero a que no saben expresar qué es lo que les afecta en ese momento. Pues empiezan a decirte, por ejemplo, me empezó a doler cuando la fulanita de tal estaba en sus 15 años. Divagan un poquito en la parte de, ok, para decirte que traían un dolor desde hace varios meses. Porque uno, nosotros no sabemos cuándo cumplió 15 años la fulanita de tal. Entonces, la barrera esa de una comunicación más asertiva, digámoslo así, por parte del paciente, que claro, obviamente con nosotros, con la experiencia que vamos tomando día con día, pues tratamos de ver cómo obtener la información adecuada del paciente. Y si no, pues a lo que entendamos en el hecho del punto, a ver, es explicarle, es esto, ok, a lo mejor es el motivo de consulta este. Otra de las cosas, eh, hay, les digo, por cuestiones de tiempo, no tenemos una
no digamos que no tenemos empatía, tenemos que tener empatía con el paciente, sino no hay esa calidad o calidez en el hecho de que podemos tomarnos el tiempo de preguntar un poco más allá de cómo se siente independientemente de su enfermedad, emocionalmente del paciente, porque a veces el paciente ni siquiera, el motivo de consulta no es tan relevante como para un tratamiento. Simplemente el paciente, sobre todo en adultos mayores, personas que tienen problemas de ansiedad, depresión, simplemente quieren ser escuchados o necesitan esa atención, pero cuestiones limitantes de tiempo, pues no te da ese espacio para poder explayarte más con el paciente o que el paciente se sienta comprendido. O qué otra limitante tenemos. Ah, bueno, otra, la negación de ciertos pacientes a aceptar algún tipo de tratamiento por ejemplo, ideas, ideas sociales, ideas religiosas. No, es algo que no podemos, como parte de nuestro labor como servidor público, no podemos obligar a nadie a que obligar a que reciba algún tipo de tratamiento si él está negado. Sin embargo, nuestra obligación sí es ofertarlo. Si el paciente no lo acepta, podemos plasmarlo en nuestra nota médica. Paciente se le indica la importancia del apego hasta el tratamiento. Sin embargo, el paciente no acepta tratamiento, firma de conformidad y te tiene que firmar una nota donde él no está aceptando, porque al rato se complica y dice, es que él nunca me dijo. ¿Y tú cómo tienes evidencia que sí le dijiste? No, pues aquí lo puse en mi nota y él me firmó de que, que recibió la información. Eh, Esas son una de las, así como, limitantes que tenemos entre nosotros, entre el paciente y yo. Otra, que desconocen sus derechos como pacientes ante algún tipo de institución y que simplemente se dejen llevar por la corriente de lo que es la institución y digan, hay falta, ok, bueno, cuando vuelva, cuando haya, ¿no? Tú como un derechohabiente tienes derecho a recibir la atención médica a lo mejor adecuada y también recibir el tratamiento adecuado para eso. Entonces, muchas veces esa parte también entra en conflicto, tanto yo con la institución como con el paciente, porque el paciente a veces no pone mucho de su parte en esa parte. Como todo médico, nuestra obligación es prescribir, analizar al paciente, dar un diagnóstico y prescribir un tratamiento. Y el paciente en el momento en que sale de la puerta, la responsabilidad ya cae sobre el paciente en la ingesta adecuada del tratamiento, en el apego al tratamiento y pues a seguir alguna otra indicación que el médico lo prescriba. Doctor, tomando en cuenta, pues como ya lo ha mencionado, el tiempo siendo una variable pues modificable en el Ujú, aspecto de la consulta, ¿usted ujú. cómo cree que pues por el corto tiempo podríamos construir una buena relación entre el médico y el paciente? Ok, esa parte es importante. Eh, a lo mejor sí tenemos esa limitante que es el tiempo, pero el hecho de que tengas esa limitante en tiempo no quiere decir que el paciente no lo vas a volver a ver en un tiempo muy prolongado. Hay pacientes crónicos que lo ves mes con mes y a lo mejor lo que no pudiste resolver o lo que no pudiste incidir en un mes previo, a lo mejor en el siguiente lo puedes hacer. Claro que hay otras que son atenciones urgentes, que tienes que incidir en el momento en que está y se tiene que derivar al servicio donde se tenga que derivar. Dejando a un lado, pues, la limitante de tiempo, pues, más que nada es enfocarte en el paciente y tratar de resolver lo más que puedas del paciente en el momento de la atención que le estás dando. Ahora, en base a su experiencia, doctor, ¿qué es lo que le ha marcado, por así decirlo, con un paciente?
que me ha marcado con un paciente. ¿Podría ser un poquito más específico? Sí, si en algún momento ha tenido alguna experiencia que lo haya marcado a usted en recordar o en atención con un paciente. Mm, Podría ser como la muerte de algún paciente, no sé, en su internado, siendo un poco más inexperto. s- sí, sí, he tenido varias experiencias, bueno, como dos que yo creo que me han marcado eh, en mi vida, que pues son experiencias de vida que en su momento uno se siente como, no puedo decir débil, sino como vulnerable ante la situación. Yo tengo, y a lo mejor, y no nomás es con esa paciente en general, sino a lo mejor con todos los pacientes oncológicos. Yo tengo no es conflicto, no puedo decirlo conflicto. Emocionalmente me alteran, me involucro tal vez, sobre todo si son niños. Independientemente también con los adultos tengo esa situación. Eh, Tuve la experiencia en mi internado, pues, no sé si ustedes, me imagino que se los conté, porque de ahí va un poquito el tema. En el hecho, yo estaba casi terminando mi internado, estaba rotando por el servicio de pediatría y pues una de las experiencias que más me marcó fue que tuve una paciente de nombre Daniela, vamos a dejarlo así nada más. Era una paciente, o no sé, desconozco ahorita su situación actual, una paciente oncológica, tenía una especie de leucemia mieloide muy complicada, en la cual pues la paciente tenía muchas recaídas. Sin embargo, cuando entré a la habitación por primera vez a conocer, sin saber quién era su mamá, porque después, bueno, no supe, intera- previamente a esa rotación yo había interactuado con su mamá sin saberlo. Su mamá era una compañera de trabajo, enfermera, que tenía una actitud muy agradable, muy servicial y amable, y uno nunca sabe por qué situaciones están pasando las demás personas que están enfrente de nosotros. Y al momento de entrar a esa habitación, pues empezamos a leer el expediente y pues llega la compañera que era su mamá y, y por la niña en su estado que estaba crítico, delicado, la indicación era que la paciente tenía que estar en terapia intensiva. Sin embargo, pues era una situación delicada porque estar en un servicio pues de ese tipo de servicio de especialidad como terapia intensiva, pues realmente no tiene acceso el familiar para estar directamente con su familiar. Em, y esa convivencia, esa interacción que es vital, que yo también considero que se debe de hacer, y en muchas instituciones la prohíben, el que tengas un familiar acompañándote porque eh, es un duelo, cualquier patología es un duelo por el que pasamos y que a lo mejor estamos en negación, no aceptamos. En el caso de esta pequeña, eh, era increíble su madurez mental para la edad que tenía, por el tipo de comentarios que nos hacía y por la situación en la que se encontraba. La paciente, pues a sus escasos 6, 7 años, no recuerdo exactamente cuántos tenía, su mamá nos habló, ella es bonita de tal, tiene tal enfermedad, es complicada. eh, yo sé que se tiene que dar terapia intensiva, sin embargo, yo no acepto que se vea terapia intensiva. ¿Por qué? Porque solo me dejan entrar 5 minutos al día y es su séptima recaída en lo que va del año y es muy poco probable que su desenlace sea en esta ocasión y yo no quiero estar alejada de ella. Eh, la pequeña tenía
dolor, mucho. Eh, la pequeña no podía comer, estaba caquéctica, se miraba su esqueleto a través de su piel. Eh, la movías, se movilizaba y era dolor en todos los aspectos. Tenía antojo de mango y, y la mamá nos habló y eran visitas colegiadas con todos los servicios y jefes de servicios y nos partió a todos por la mamá. Y dice, era un hospital un poco estricto, no un poco, era casi militarizado donde no nos permitían introducir alimentos ni bebidas. Estaba muy supervisado y dijo, y no sé cómo le voy a hacer, pero yo le voy a traer mango. Entonces casi todos queríamos llevarle un mango diario a esa niña si lo necesitaba, ¿no? Entonces, em, el pediatra, también en su posición, dice, la entiendo, pero necesito que usted me firme esto donde usted no acepta, porque no es como que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Y el pediatra en esa situación dio la indicación que pues si la paciente se iba a permanecer en ese espacio, se tuviera un carrito rojo inmediato, se tuviera toda la atención directa completa, como si estuviera en una especie de terapia intensiva, pero en piso. Era un servicio no muy saturado en aquel entonces todavía. Era un hospital nuevo. Mm, pasaron los días. Ah, bueno, al hablar con la pequeña era, doctor, yo ya estoy cansada. Su comentario es como, doctor, yo ya sé, yo ya estoy muy cansada, yo ya no me quiero ir, yo ya quiero descansar. O sea, prácticamente es una niña de 6 o 7 años que te está pidiendo la muerte. ¿Por qué? Porque es tanto su dolor o su sufrimiento que ella prefiere estar muerta a seguir sintiendo eso. Y lo único que pedía que le prometiéramos era que no iba a tener dolor, que si iba a morir, que fuera sin dolor. Y eso creo que es una de las experiencias, y si la recuerdo ahorita, todavía mueve mis sentimientos, porque es muy complicado escuchar a alguien tan pequeño que no te imaginas con esa madurez, con esa entereza, que es tanto su dolor que pida su muerte. Y como involucra sentimientos, dices, no es justo que alguien tan pequeño esté pasando por eso. Ni un adulto lo debería pasar, pero alguien que a lo mejor desde los 2 años recibe quimioterapias, no tiene cabello, les duele todo, no puede comer y lo que come lo vomita, pues no es una experiencia muy normal y adecuada para un niño. Pues. Creo que eso es una de las más. Y la otra, rapidito se las cuento, fue un paciente que yo lo valoré junto con otro residente, que su clínica nos sugería un cálculo renal por el tipo de clínica. Algunas cosas no concordaban. Uno, había una taquicardia, había una hipotensión, pero tenía mucho dolor. Un segundito. Entonces, perdóneme. Llega el paciente a urgencias, lo revisamos, integramos los posibles diagnósticos, cálculo renal, hernia inguinal no nos daba para eso, eh, más que nada, o una torsión testicular. Sin embargo, pues necesitábamos de estudios complementarios. Eh, no sé por qué. Bueno, durante el servicio el paciente estuvo estable. Lo que me marca es más la familia porque preguntó, ¿va a estar bien? Y todos los que estábamos viendo al paciente dijimos sí, solo falta que le hagan los estudios. Y eso es una de las cosas que no sabemos, siempre no debemos saber, no saber hasta no saber la evolución, ¿no? Eh, posteriormente ya terminé mi turno, que terminaba a las 3 de la mañana, y me fui a descansar a mi área de descanso. Cuando eran las 5:30 de la mañana, recibo una llamada y veo que era el médico con el que estábamos rotando.
Y ya que recibo la llamada, me dice que el paciente que habíamos visto, que si lo habíamos explorado, que si habíamos sí, y me preguntó que si lo había valorado el residente de urgencias y nosotros comentamos que sí. Y sobre qué sospechábamos, y le dije, pues sospechábamos sobre una especie de cálculo renal por el dolor y porque el paciente había fallecido. Como el paciente se manejó como algo no tan complicado, el paciente pasó a un área donde no tenía un monitoreo, tenía un monitoreo cada 2 horas en vez de tenerlo constante. Eh, no sé por qué, les mentiría como tal si el paciente, en el momento que que el doctor me dice el paciente falleció, me vino el diagnóstico a la mente de eh, una disección aórtica y, y el médico, le digo, doctor, una disección aórtica, y comenta el doctor, ¿y por qué ahorita se te ocurre el diagnóstico? Pues ya relacionando uno con lo otro y que haya fallecido el paciente, y pues pues me afectó porque yo sentí como que no lo diagnostiqué a lo mejor adecuadamente, que sí le pedí estudios para complementarlo, pero no lo hice. No, o sea, no, se hicieron en el transcurso, pero no en el momento. Y como no es cargar con esa culpa, pero es decir, bueno, ¿qué pude haber hecho? Y una de las cosas que me dijo mi médico a cargo fue, doctor, no te estreses. Me dijo, de todos modos, aunque tú lo hubieras diagnosticado, aquí en esta ciudad no se le hubiera podido hacer nada. El paciente su desenlace hubiera sido el mismo. Sin embargo, pues obviamente cuando la familiar preguntó horas previas de que si iba a estar bien y todo el mundo contestó sí, pues obviamente eso era lo que me causaba un poquito de conflicto, nada más. Esas son mis 2 experiencias que más me han marcado en mi vida. Bueno, doctor, usted lo mencionó, se involucró emocionalmente con sus pacientes. En nuestro caso, Ajá. pues, aún no llegamos a ese punto, pero pues ojalá en algún futuro vamos a llegar. ¿Qué recomendaciones nos daría a nosotros como estudiantes para manejar el desgaste emocional que nos puede dejar, pues, involucrarse con estos pacientes? Híjole, realmente uno no es que, por más que lo intentes, no vas a poder evitar al 100% involucrarte emocionalmente con los pacientes. Uno se involucra eh, afectuosamente a lo mejor, no tanto eh, como si fuera un familiar directo. Sin embargo, recomendaciones para ustedes es no se queden con la interrogante de qué más pueden hacer por el paciente, intenten darlo todo por el paciente. Lo otro, que no quedó así en sus manos de no hacer las cosas. La otra es busquen terapia como médicos o como personas, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Sí es importante tener un poco de terapia, ya sea emocional o psicológica, para sobrellevar y saber cómo mm, manejar las situaciones de emociones, digámoslo así, el dar una noticia de una muerte, cómo manejar el duelo en un familiar que le vas a decir que su paciente falleció o que va a morir o que tiene una enfermedad terminal, cómo hacerlo de una manera eh, no agresiva o una manera irrespetuosa. Siempre es, les digo, ponerse en el lugar del que está enfrente y del que va a recibir la noticia. Tiene que haber empatía de parte de nosotros hacia nuestro paciente. Bueno, como ya comentó esto de involucrarse con pacientes y todo eso, ¿usted cómo cree que las personas deben de entender sobre la práctica esta de los médicos? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, ya comentó, bueno, estuvimos hablando de cómo a veces nos metemos emocionalmente a los pacientes.
pero viéndolo desde un punto externo, ¿cómo le diría a las personas sobre su labor como médico? O sea, ¿cómo le haría a la persona entender cómo aporta usted como médico ante un paciente? ¿Cómo la persona debe entender? ¿Cómo aporto yo como médico? Ajá. Mm, Bueno, el paciente también tiene que saber, bueno, muchas veces a los pacientes nos tachan a los médicos de personas frías, sin sentimientos o sin, sin tacto, a lo mejor, no sé explicarlo, tal cual. Pero obviamente es parte de nuestro día a día, de nuestra formación, donde vemos a la muerte o vemos las enfermedades. Aparte, si les digo, es un duelo y podemos mostrar empatía ante el paciente que está enfrente de nosotros. Sin embargo, al momento de estar en una situación, dar la mejor perspectiva de nosotros en el hecho de que pues podemos apoyarlos, sabemos por lo que está pasando y que sepan que nosotros vamos a hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades para sacar adelante al paciente, cualquiera que sea su patología, independientemente de que ésta sea am, terminal o transitoria, ¿no? El paciente tiene que entender que el médico a lo mejor no se va a involucrar ni va a estar llorando a su lado en el momento en que se le dé la noticia, pero sí puedes mostrar un poco de afecto hacia el paciente o de entereza, mostrando respeto a su duelo, más que nada. Y que el paciente entienda que pues también no vamos a estar en esa sintonía al 100%. Porque sí nos tachan de que, se murió. Pues sí, ya empezamos a ver la muerte, no normalizarla, obviamente, pero empezamos a ver la muerte dentro de nuestro día a día, sobre todo en servicios de urgencia, donde llegan pacientes graves o complicados, y pues obviamente no vamos a entrar en sentimientos ni a ponernos a llorar junto con los familiares en el momento. Darles su momento, respetar la situación como médicos y pues darles el apoyo que necesiten. Muy bien, doctor. Y ahora cambiando un poquito de tema, Ujú. ¿qué consejo podría, o bueno, qué consejo le daría a usted a los jóvenes que quieren estudiar medicina? ¿Algún tip o, pues sí, consejo ahí que quiera compartir? Ok, consejos para los estudiantes de medicina. Uno, verificar si realmente les apasiona y les gusta la práctica médica. Saber si es realmente lo que te gusta. Ser sincero contigo mismo. No puedo darle gusto al familiar, al hermano, a la novia, al novio. Tú como persona, ser sincero contigo mismo, porque imagínate, hay gente que no le gusta la medicina, entra a estudiar medicina, termina medicina, hace una especialidad todavía y al final de cuentas no es lo que le gusta. Al día siguiente abre un podcast, se hace youtuber y realmente eso era lo que les apasionaba, pero no enfocó y perdió ya 12 años de su vida. Ser sincero con uno mismo es lo primero, saber si es lo que quieres. Eso lo puedes identificar en los primeros años o en los primeros semestres de la carrera, si realmente es lo que gusta, si te gusta. Lo otro es estudiar, mostrar interés. O sea, no nomás es, leí el tema por encima, nomás para cumplir, porque me van a pasar, porque en México ya dicen que no podemos reprobar a los alumnos. Claro que se puede, pero el punto es ver si el estudiante quiere aprender, tiene el interés, tiene la osadía de querer ir más allá adelante. Siempre, como médicos, yo digo que en general debemos ir un paso más allá, tratar de ir un paso más allá para ganarle al tiempo, a- al estudio. Como les digo, al principio se sacrifican se empiezan a sacrificar muchas cosas
familia, tiempo, sueño, calidad, calidad de comida. Eh, Han cambiado mucho los tiempos, han cambiado mucho la educación también, pero simplemente es, si te gusta, hazlo con pasión, hazlo con amor, porque eso te va a hacer que todos los días que vayas a hacer, a dar consulta, a ver un paciente, lo hagas con gusto. Porque si lo hacemos con flojera, dices, "Ay, otro más". Yo sé que hay momentos en que nos frustramos, que el sistema nos frustra, que la falta de insumos nos frustra y que a lo mejor en algún momento llegamos a estar mentalmente cansados, agobiados y que decimos, ay, ¿para qué tanto? Pero simplemente es tener interés en lo que estás haciendo y pasión por lo que estás haciendo. Ese es uno de los consejos que les podría dar a los estudiantes. Y otra, y importantísimo, saber decir no sé, sincerarte. No porque tengas esa habilidad de decir no sé, no quiere decir que seas una persona incapaz. Ahí tienes la madurez mental de decir, no tengo el conocimiento a lo mejor en este momento, pero no todo lo sabemos, ni podemos saber toda la medicina, ni podemos saber todas las áreas. Podemos saber un poquito de todo, sí, y saber a dónde derivar y a cómo enfocarlo. Pero si tenemos la, la capacidad de ser sinceros y decir no sé, podemos evitar complicaciones y a lo mejor una persona que sí sepa puede apoyarte en ese momento. En cambio, si te dices, no sé, pero pues voy a ver qué sale, puedes comprometerte tú y comprometer la vida de una persona. Bueno, ahora tocando el tema de la divulgación médica y cómo podemos mantener informadas a las personas, ¿usted recomienda alguna página en Facebook o de Instagram, alguna cosa que tenga que ver sobre temas de salud? Híjole, ay, ahí sí está un poco complicado. No por el hecho de que sea malo, pero sí hay unas páginas, inclusive hasta yo sigo algunas páginas de, por ejemplo, aparte de que soy médico familiar, me apasiona un poquito la dermatología. Y sigo algunos dermatólogos que hacen blogs o que hacen cápsulas de ciertas patologías dermatológicas y te dicen qué posibles medicamentos pudieras usar. Pero volvemos a lo mismo, a esta parte de la práctica de la automedicación y donde estás dando una información. Puedes dar información a lo mejor de medicina preventiva. Hay páginas de la Secretaría de Salud donde puedes leer e inclusive hacer cursos de capacitación para identificación de, no sé, identificación de zonas de riesgo para riqueza, para dengue. Claro, está enfocado a las zonas donde estemos, las distintas patologías o que se puedan presentar más comúnmente. Em, yo que recomendaría, si hay interés, usar algún tipo de revista médica, de aprender alguna cosa o de tener información adecuada, revistas médicas avaladas y que tengan peso para saber que esa información que nos están dando no es fidedigna y se pueda tomar en cuenta. La pregunta que le voy a hacer ahorita, yo sé que tal vez podría ser muy general, pero mm, me podría decir, ya sea uno o dos, los que usted guste, avances médicos recientes que a usted le parezcan más prometedores. Avances médicos. Ok. Tenemos el de que se está usando mucho la terapia en otros países. En nuestro país todavía está un poquito en subdesarrollo, pero la aplicación de células madre para el manejo de ciertas enfermedades creo que va orientado por un buen camino. Le falta aún, aunque ya lleva bastantes avances, em, con la finalidad de la mejoría o resolución de ciertas enfermedades. Por ejemplo, lo último, y porque de las últimas que yo recuerdo, hice un curso en el Joslin Diabetes Center en Boston
para el manejo de pacientes diabéticos crónicos. Ahí estaba en proceso de experimentación la implantación de células madre, de células beta pancreáticas para la regeneración para que se vuelva a producir la cantidad adecuada de insulina y pues dar un manejo adecuado un manejo, no sé si decirlo de manera definitiva, para diabetes. Otras de las avances que hemos visto es en la parte de... y que está en proceso experimental también, de la aplicación de neuroingeniería en el humano no sé si sea para controlar al cuerpo humano como tal o que el cuerpo humano controle cosas ya sin la necesidad de hacerlo de manera mental, digámoslo así. Y que otros avances, pues avances en muchos tratamientos que antes, enfermedades que eran mortales y que hoy en día pues se han eh, empezado a manejar o dar un tratamiento adecuado. Antes, por ejemplo, tenemos eh, el virus de hepatitis C, que era una enfermedad permanente y crónica, y que hoy en día, gracias a los avances en los tratamientos, también se ha controlado o prácticamente se elimina el virus. Y por ahí va también el enfoque del manejo para el virus de VIH, y aunque les falta todavía, pero sí ha habido muchos avances en la parte médica. Muy bien, doctor. Quisiera hacerle esta pequeña pregunta en relación a su experiencia. ¿Qué papel cree usted que juega la sociología dentro de la medicina o en el trabajo que realiza día a día con sus pacientes? ¿Qué papel juega la sociología? Bueno, eh, viéndolo de la parte biopsicosocial del manejo integral del paciente, pues tiene el aporte de la manera en que en que incidimos en las acciones sobre el paciente y la mejora de su estado, así como el aplicar algún tipo de medicina preventiva que nos mejore de manera eh, informativa, de manera social, que haga un cambio en la sociedad. No sé, si eso responde a la pregunta como tal. Muy bien, doctor. Bueno, agradecemos profundamente a usted por habernos acompañado en este espacio y por compartir con nosotros su valiosa experiencia como médico familiar. Ha sido muy enriquecedor conocer su visión sobre esta atención primaria, el vínculo que tiene con los pacientes y los retos del sistema de salud desde su mirada humana y profesional, que sin duda sus palabras nos dejan una gran reflexión sobre el papel social de la medicina. Gracias, doctor, por su tiempo y por inspirarnos con su vocación. Hasta pronto. Gracias, doctores. Buenas noches.